gástrico tenía tres segmentos: superior, medio e inferior, fondo, cuerpo, antro, y que las células marcapasos del movimiento gástrico se encontraban en el área del cuerpo. El estómago se une con el intestino delgado a través del esfínter que se llama píloro. El intestino delgado se une al intestino grueso a través del esfínter es el esfínter iliocecal. Cecal es relativo al ciego. Y el ciego y el intestino grueso tenían sus segmentos. Inicialmente era el ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto y ángulo. Habíamos dicho que el movimiento estaba implicado por varios mecanismos. Habíamos estudiado el mecanismo nervioso, el mecanismo hormonal y el mecanismo de reflejos, ¿cierto? Y que el sistema nervioso, después del cerebro humano, era el órgano que más neuronas tiene, aproximadamente 500.000. Y ahí se encontraban dos elementos fundamentales: el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner, que constituyen hoy, la literatura moderna habla del sistema nervioso endémico. Habíamos dicho de que el sistema simpático, a nivel de toda la economía del cuerpo, tiene un papel acelerador, excitador, y el parasimpático es el inhibidor. Este sistema es de excepción. Aquí, ¿quién predomina? El parasimpático. ¿Quién inhibe? El simpático. Habíamos dicho de que el movimiento del intestino se debía a dos formas de movimiento: el movimiento peristáltico y el movimiento de mezcla. El peristáltico, llamado también propulsivo, era unidireccional, cefalocaudal. Los movimientos del intestino no son retrógrados. Hay una disfunción del esfínter gastroesofágico que se traduce en una enfermedad que se llama reflujo el reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, habíamos dicho que este alcanzaba esa patología cuando progresivamente el esfínter del cardias iba perdiendo su fuerza de contracción. ¿Cuál era la tonicidad de contracción de cardias? 30 milímetros de mercurio de la fuerza. Y luego habíamos estudiado y que Meissner tenía como propósito que secreción y flujo local. Habíamos hablado de los reflejos, ¿cierto? Muy bien, hoy vamos a continuar ya con los movimientos del intestino delgado. No olviden, el intestino delgado tiene como función fundamental la absorción de los nutrientes al sistema vascular venoso. Les explicaba que la literatura le llama también la circulación portal. A través del sistema capilar venoso se absorbían los nutrientes y pasaban a las vénulas, a las venas mesentérica inferior. La mesentérica superior anatomizaba con la vena esplénica para formar a la vena porta. La vena porta, ¿dónde vaciaba su producto? En los hepatocitos sinusoidales, llamado también sistema retículo endotelial. ¿Y qué es el sistema retículo endotelial? Es parte del sistema inmunológico de defensa. ¿Qué célula participa ahí? Las células de Kupffer o los macrófagos hepáticos, cuya función era depurar de cualquier microbio que se haya filtrado. Una vez que ya estaba garantizada de que esa sangre estaba exenta de microbios, el segundo paso, el sistema sinusoidal drena al sistema venoso hepático. Y el sistema venoso hepático, a través de las venas suprahepáticas, iba a drenar ¿dónde? A la vena cava inferior. Y la vena cava inferior termina drenando en la aurícula derecha. Movimiento del intestino delgado, 7,5 metros. Duodeno, yeyuno, ilio, es el elemento de absorción del tubo digestivo. Muy bien.
Los movimientos del tubo digestivo habíamos dicho que eran de dos maneras, de mezcla y de propulsión. De mezcla, ya les dije, les recuerdo, ningún músculo se contrae o se relaja sino por un efecto de inervación eléctrica. ¿Sí? Ya eso tienen que repasarlo. Entonces, en la contracción, el segmento, ¿qué pasaba? Sincrónicamente se generaban dos anillos de contracción. Al hacer esta contracción, enviaba su elemento hacia adentro y acá. La idea es que se mezclen, se golpeen, se troceen, se dividen. Porque ¿qué es la digestión? Transformación de sustancias muy grandotas y complejas en sustancias muy pequeñas y asimilables. Esa es la digestión. Entonces, el producto final de la digestión en la boca se llama bolo alimenticio. Bolo alimenticio. El producto final de la digestión del estómago se llama quimo. Y el quimo, como ha sido preparado en el estómago, recuerden que ahí hay una variable importantísima, el ácido clorhídrico. Y si le pregunto, ¿cuál es la naturaleza del pH del quimo? Ácido, pues ácido, porque está mezclado con el ácido clorhídrico. Recuerden que el estómago tenía el fondo cuerpo antro. En el antro se encontraba la válvula o la bomba pilórica. De tal manera que tiene este concepto, porque yo les decía, chicos, no se apertura como sacamos una tapa y ¡boom! Se cae todo. No, va bombeando, va midiendo la acidez. ¿Cuál es el punto de corte de la acidez para la inhibición gástrica del pH gástrico? ¿Cuánto era? También se ríe, que mira, conversa, no se contesta. Usted, ella, usted le pregunta. A ver, piensa. Le digo, chicos. Bueno, de todas maneras, este domingo me ya dijimos que es el día 19. Uno de corte menor de 4, de pH 4, una acidez menor de 4, el estómago solito se inhibe, porque si pasa, se perfora. No olviden, habíamos hablado que los hepatocitos formaban la bilis, y una vez que lo formaban, ¿dónde lo drenaban? En los canalículos hepáticos. Los canalículos hepáticos conjugaban y convergían tanto el hombro izquierdo como el derecho, y drenaban ¿dónde? En el conducto biliar hepático común, que tenía un segmento intrahepático y extrahepático. El conducto biliar hepático común se unía con el conducto cístico que viene de la vesícula. Se anastomosaban y formaban el conducto colédoco. ¿Y el colédoco dónde drenaba? En la segunda porción del duodeno, en la ampolla de váter, regido por quién? Por el esfínter de Oddi. ¿Quién más drena a ese nivel? El conducto de Wilson, que viene del páncreas. Esa figura les hice y les dije, apréndanse. Hay figuras que hay elementos fundamentales, chicos, después van a tener problemas. Bueno, entonces seguimos. El ingreso del quimo y produce contracciones concéntricas localizadas y espaciadas a lo largo del intestino. No olviden, son 7,5 metros, ¿cierto? Entonces van a hablar desde el duodeno, yeyuno hasta el ilio, y durante todo ese mecanismo de tránsito se va a ir absorbiendo los nutrientes, de tal manera que el contenido del intestino delgado, cuando llega al ilio, llega prácticamente al frecho, porque todos los nutrientes ya fueron absorbidos. La pregunta es, ¿cuánto demora el contenido del intestino delgado de transcurrir desde el duodeno hasta el ilio? ¿Cuál es la velocidad de la contracción? Eso es lo que pretendemos vernos. La segmentación, división por segmentos, ¿no es cierto? Porque sigue mezclándose, se realizan en otras porciones diferentes a las previas. El duodeno y el yeyuno tienen una frecuencia máxima de 12 contracciones por minuto.
y en el ilio terminal bajan de 8 a 9 contracciones por minuto. Se fragmenta, se mezcla la totalidad del timo con el jugo intestinal. Movimientos propulsivos, llamados también peristálticos, son sinónimos. El peristaltismo es sinónimo del movimiento propulsivo. Entonces, el peristaltismo propulsa el timo hacia la válvula iliocecal. Extiende el timo por la superficie intestinal. Normalmente abarca de 3 a 5 centímetros. Cada 3-5 centímetros se va generando el anillo de contracción para darle avance al contenido intestinal. Abarca de 3 a 5 centímetros, máximo cada 10 centímetros se genera el anillo de contracción para que avance. El movimiento es lento cuando va a una velocidad de 0,5 a 2 centímetros por segundo. Y el desplazamiento neto es de 1 centímetro por minuto. El reflejo gastroilial. El timo queda estático varias horas en la válvula del iliocecal y luego pasa. El tiempo total desde el píloro hasta la válvula iliocecal es de 3 a 5 horas, en promedio 4 horas. ¿Cuánto demora la digestión humana? 4 horas. Por eso yo les he escuchado a las abuelas, acaban de almorzar, no entres al mar y al río. Porque la digestión implica fisiológicamente el incremento del flujo sanguíneo para que esta absorción sea de la mayor capacidad absortiva. De tal manera que la digestión dura 4 horas en promedio. Muy bien. El aumento del peristaltismo, distensión del intestino, el reflejo gastroentérico, están mediados por quién? Por la colecistocilina, por la insulina, por la morfina y la serotonina. ¿Quién inhibe el peristaltismo? La secretina y el glucagón. Chicos, hagan sus tablitas de los excitadores inhibidores y por segmento del tubo digestivo. La arremetida peristáltica, ¿qué pasa si aumenta el peristaltismo? Diarrea. ¿Y por qué es líquida? Porque eso debió absorberse y como no hubo tiempo, se pasó. Esta es la válvula ilio, este es el colon, esta parte se llama ilio, este es el apéndice vermiforme porque tiene forma de un gusano, ¿sí? Hoy en día sabemos que es parte del sistema inmunológico. Antes decían apéndice sobrante. Entonces hoy ya se vio que no es así. Aquí este es el intestino delgado, la última parte del intestino, ¿cómo se llama? El ilio. El ilio se une con el colon a través de la válvula iliocecal. Recuerden que el movimiento propulsivo no es retrógrado, es unidireccional, cefalocaudal, ¿cierto? Imagínense la importancia de esta válvula. ¿Qué pasaría si el contenido del colon se regresa al ilio? Literalmente se regresa a caca, ¿o no? Y si se mete la caca se absorbe. Y si se va la sangre, se armó un problema. Sentido común. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta válvula iliocecal? Evitar el regreso del contenido colórico. Porque literalmente es eso, chicos. Se absorben las heces y el paciente entre cualquier ser humano entre un gran problema. Ese es el objetivo de él. Entonces tiene valvas que van para el ciego, impiden el retroceso del contenido cecal del ciego. Tiene una presión inversa de 50 a 60 centímetros de agua. Ahí hemos hablado de la presión del cardiac. ¿Cuánto era? 30 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión del iliocecal? De 30 a 50 centímetros de agua. Son unidades de presión. El esfínter iliocecal es un músculo de la pared del ilio. Evita el paso excesivo al contenido del ciego, que es un regulador, y evita que el contenido del ciego regrese al intestino delgado. El reflejo gastroilial, el alimento nuevo en el estómago, incrementa el peristaltismo ilial para que dé paso al ciego. Pasa al ciego
de 1500 a 2000 mililitros de quimo. La distensión del ciego, ya hemos dicho el reflejo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Los estímulos pueden ser físicos, mecánicos, químicos. Todo estímulo tiene que ser recepcionado, recibido por un receptor. Ese receptor, el estímulo, entra al receptor y por una vía sensitiva tiene que llegar a un centro de integración. Ese centro de integración busca la información y lo regresa por la vía motora y da la respuesta. Todo estímulo necesita una respuesta. Todo estímulo obligadamente tiene que llegar a un centro de integración. Les dije y les repito, chicos, la computadora es el sistema de reflejos. Mis dedos son los estímulos. Las teclas son los receptores. Yo le digo, ¿quién descubrió América? Y en el monitor sale Cristóbal Colón. Los estímulos son aceptados por los receptores y por una vía aferente. No puedo hablar de sensitivo porque eso solamente califica a los seres vivos. Eso es una máquina. Entonces, por la vía aferente tiene que llegar a un centro de integración. ¿Y cuál es el centro de integración? El CPU. Esa es parte del hardware. ¿Y qué es el CPU? La unidad central de procesamiento. Entonces yo, el estímulo recibido por los receptores y por una vía aferente llega a un centro de integración de la información. Ese centro decodifica. Inmediatamente a la velocidad de la luz busca la información y por una vía aferente me da la respuesta con imagen en la pantalla. Es la misma vaina. Por eso cada vez cuando estén solos pregúntense, ¿cuál es el centro de integración? A ver, el estímulo de la luz, vean por ejemplo los órganos de los sentidos, la visión. ¿Cómo se llaman las células que recepcionan la visión? ¿Quién es el receptor de la luz? Ahí está el problema. Está en la retina, chicos, la retina, los conos y bastones. ¿Y los conos y bastones qué hacen? Transforman la energía mecánica en energía eléctrica. Y la energía eléctrica ya es un impulso. Por vía sensitiva tiene que llegar a un centro de integración, a un CPU. ¿Y dónde está el centro de integración de la visión? En el occipital. Y de ahí por una vía motora pasa y el cerebro le da la instrucción, dice, compadre, cuando pasa por el diafragma óptico, invierte la forma. ¿No es cierto? Porque cuando, por ejemplo, yo veo una imagen, la luz incide, entra, y a nivel de la retina se forma así. Llega hasta el centro de integración y él ordena, a la hora que cruzo el diafragma óptico, regresa esta forma y termina así. Tal cual está. De la misma forma, pregúntense, ¿dónde está el centro de integración de la visión, de la olfacción? Bueno, entonces el reflejo gastrointestinal, bueno, esto ya lo habíamos visto. La distensión del ciego controla el peristaltismo del vidrio y la contracción de la válvula iliocecal. La apendicitis aguda se detiene el paso. ¿Por qué un cuadro de apendicitis aguda detiene o paraliza el tránsito del intestino delgado grueso? La clase pasada que hicimos. ¿Qué dijimos? Todo tipo de dolor inhibe el tránsito intestinal. Un dolor de muela, un dolor de Crohn, un dolor de cáncer, inhibe el tránsito intestinal. Movimiento del colon. Ya hemos visto el movimiento del intestino delgado. El movimiento del colon. Recuerden, este es el colon. El colon mide 1.5 metros, llamado también intestino grueso o colon. Es de la parte del ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, hace la S que se va para atrás, recto y ano. A este ángulo del lado derecho, ¿cómo se conoce? El ángulo hepático y el ángulo esplénico, porque acá está el vaso y acá está el hígado, ¿cierto? Y recuerden, en la vía parasimpática, ¿quién inervaba?
el 10º par, el vago inerva porque excita al esófago, al estómago, a todo el intestino delgado y la mitad del intestino grueso. Y la segunda mitad del transverso descendente sigmoide recto llano que lo inerva el parasimpático de los nervios pélvicos. S2, S4. ¿Sí? Muy bien. Ahora miren, ¿cuáles son las funciones del colon? Ya hemos visto. ¿Cuál es la función del intestino delgado? Reabsorber nutrientes, punto. ¿Cuál es la función del colon? Dárenselo así, el colon dice, puta, que a mí no me digo nada, puro afrecho. ¿Y qué hago? Le quito agua. Y le quita agua y electrolitos. Entonces, ¿cuál es la función del colon? Reabsorber agua y electrolitos. Absorbe agua y electrolitos del quimo y a partir de esa sustancia que ya queda deshidratada, seca, es lo que empiezan a formarse las heces. 2. Almacenamiento de las heces hasta la expulsión. El colon ascendente y transverso, absorción. Ascendente y transverso, absorbe agua y electrolitos. No se olviden, el colon derecho y el colon transverso absorbe agua y electrolitos. Y la segunda mitad descendente sigmoide recto llano forma heces, almacena heces y elimina heces. ¿Estamos? La primera mitad de rojo reabsorbe agua y electrolitos. Y la segunda mitad, la que está de verde, forma, almacena y excreta las heces. Entonces, absorción, almacenamiento y excreción de las heces. El colon ascendente y transverso absorbe. El colon descendente sigmoideo almacena. ¿Qué? Caja, pues. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Ahora, ¿cómo es el movimiento? ¿Se acuerdan? En la tripa del intestino delgado estaba la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la serosa. La mucosa, la submucosa, la capa muscular, habían dos capas musculares. Una que era circular, capa muscular circular, y la más externa, la capa muscular longitudinal. Entre estas dos capas, ¿quién se encuentra? Bueno, entre la mucosa y la submucosa, ¿quién se encuentra? Meissner. Es más o menos, sí, es lo mismo, sino que aquí el movimiento es a través de las austras, que son el intestino grueso. Cuando lo vemos, parecen acá una bolita, ¿cierto? Mira, este de aquí es como si esta parte de amarillo yo lo rompo, lo corto con una tijera y lo abro y se ve acá, ¿cierto? Este por afuera se ve convexo y por dentro se ve cóncavo. Un hueco por fuera se ve más cóncavo y este es convexo, está abierto. Entonces, a estas bolas, estas aparentemente bolas se llaman austras. Se produce por contracción de los segmentos circulares de las austras. ¿Y se acuerdan de las tenias? Entonces, las fibras longitudinales del colon se llaman tenias colónicas. No es tenia de parásito, porque hay la tenia de parásito, ¿cierto? ¿Puede venir a tu cuerpo la tenia? ¿Cómo se dividen los parásitos? Los parásitos pueden ser microscópicos, Yardiarabia, y el resto son gusanos. Gusanitos de medio chiquititos que miden 1 centímetro, ¿cómo se llaman? Oxiuros. De ahí vienen los blancos rosados que miden de 20 hasta 45 centímetros, ascarilumbicoides. Y después vienen las tenias, que pueden medir hasta 12 y 20 metros. Muy bien, y como tiene la forma de tenia, no es que es una tenia, es como un gusano que está por encima, a ellos le llaman tenia colónica. Esta es parte de la anatomía. ¿Quedó claro? No lo van a confundir, porque es colon y hay caca y también están los parásitos. Muy bien. Entonces, los movimientos aparecen cada 30 segundos, desaparecen después de 60 segundos, se dirigen en dirección anal. Es igual, cefalocaudal, no regresa. Ordeña, o sea, contrae y avanza a través del movimiento propulsivo o peristáltico. Revuelve el
contenido exponiendo a la superficie para su reabsorción. Se evacúan entre 80 y 200 mililitros de heces al día. El movimiento propulsivo, este es de mezcla y este es el de propulsivo de masa. Desde el ciego al sigmoide, iniciado por el reflejo gastrocólico. Quiere decir que el colon, el estómago está lleno y el que manda el estímulo al centro de integración. ¿Quién es el centro de integración del intestino? El bulbo. A veces el literatura habla del tronco encefálico. El tronco encefálico tiene tres segmentos: es encéfalo, protuberancia y bulbo. Pero específicamente es el bulbo. Entonces, tanto el reflejo gastrocólico como monocólico hace que se desplace la masa cada 20 centímetros. Las contracciones en bloque duran de 10 a 30 minutos. Cesan y reaparecen 12 horas después. En el caso de los estreñidos, llega la ampolla rectal y viene el deseo de defecar. La masa fecal a nivel de la ampolla rectal se acumula, se distiende en las paredes. El estímulo de la distensión es el estímulo que tiene que vía sensitiva. ¿A dónde llega? En el acto de la defecación. ¿Cuál es el centro de integración de la defecación? Ya sabía. No era el centro de integración de la defecación. El doctor dijo, el bulbo, ¿cómo el bulbo? Gran yo no puede ver aquí en el cerebro, pues. ¿Dónde está el centro de integración? En la médula espinal, chicos. En el centro de defecación. El ciego se distiende de la caca, ese es el estímulo, vía sensitiva llega al centro de integración y ese centro de integración se llama médula espinal. Y por la vía refleja aumenta la contracción de los músculos abdominales, la prensa abdominal, genera, baja, desciende el diafragma y el cuerpo evacúa. La defecación. Estudian los alimentos de la defecación, háganme gracia. Puta, que también ya no me contratan. ¿Dónde está el centro de defecación? En el bulbo. Ah, no, que bulbo estoy aquí. Oye, ahora la defecación. El reflejo intrínseco de la pared del colon. Distensión de las heces en el recto. Claro, no es que le empiezan a distendir. Hemos dicho que la distensión de cualquier segmento del tubo digestivo es un estímulo. Ese estímulo es llevado por quién? Por la vía sensitiva a un centro de integración. ¿Cuál es el centro de integración de la defecación? La médula espinal. Distensión provoca activación del plexo mesentérico, activación del peristaltismo colon descendente semirecto, lleva las heces al ano, relaja el esfínter anal o señales inhibidoras. El reflejo parasimpático de la defecación está mediado ¿por quién? Por los nervios pélvicos. Recuerden, el parasimpático es el sistema. En la parte alta, ¿qué parte del parasimpático inerva? El vago. ¿Hasta dónde? Todo el esófago, todo el estómago, los 7,5 metros de intestino delgado lo inerva el vago. Entra el colon, pero solamente el colon ascendente y transversal, hasta ahí, la mitad. Hasta ahí llega el vago. Y el resto sigue siendo parasimpático, pero ya no depende del vago, sino que depende de los nervios pélvicos o de los nervios de la zona del sacro, es S2, S4, ¿ya? Estimulación de la pared colon-simorrectal, señales evidentes que potencia el pericarpismo, relaja el esfínter, vacía el colon desde el ángulo esplénico. Secreción del intestino delgado y colónico. ¿Se acuerdan? Esta C es el intestino delgado. Sino que la vez pasada decía escapar. Esta C es el intestino delgado. Esta parte, esta parte, la segunda parte del modelo. Este de aquí es la ampolla de Bartel y el esfínter de Oddi. ¿Quién llega ahí? La bilis, que es amarilla verdosa, viene la bilis ahí. ¿Quién más llega ahí? El páncreas, que este es el páncreas, este amarillo anaranjado es el páncreas. ¿Cómo se llama este tubito? El Wilson. El Wilson y el Cornero, ¿dónde se enfocan? En la ampolla de Bartel y el esfínter de Oddi. ¿Ya?
sino que para bandido didáctico lo hicimos allá. Ahora, recuerden, ¿cómo se llama el producto final de la digestión de la boca? El bolo alimenticio. ¿Cómo se llama el producto final de la digestión del estómago? El quimo. Y finalmente, falta la digestión. ¿Dónde termina? En el duodeno. Pero recuerden que aquí hay 3 jugos. El jugo intestinal o duodenal, el jugo pancreático y el jugo biliar. Les dije, tómenlo así para que lo entiendan. Entonces, ese quimo que bajó al duodeno tiene que transformarse en quilo. Y ahí termina verdaderamente la digestión. Habíamos dicho que, ¿cuál es el pH del quimo? Ácido. Entonces, si le pregunto, ¿cuál es el pH de la bilis y del jugo pancreático? Ácido. Ya, ácido. Si se sube a ácido, el otro ácido te recontracidifica y se perforan las tripas. Son alcalinos. Piensen, chicos, porque el estómago es ácido. Por lo tanto, el jugo pancreático y el jugo biliar necesariamente son alcalinos para neutralizar la acidez. Si los 3 son ácidos, nunca se perforan, no hay vida. ¿Se dan cuenta? Quiero que vayamos con razonamiento, ¿lo entendieron? Muy bien. Ahora, aquí estamos ya primero en el intestino delgado. En el intestino delgado, no confundan 2 cosas importantes. Secreción de moco por las glándulas de Brunner en el duodeno. Las glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner. ¿Qué hace la glándula de Brunner? La glándula de Brunner, las glándulas de Brunner forman un moco tipo gelatinoso, así como la sábila. Así. Es un moco, es agua, pero con esa densidad, mucoide. Y dentro de ella hay abundante bicarbonato. Fíjense, recuerden que al duodeno le viene el quimo, que es ácido, y el quimo, el jugo intestinal duodenal, se cubre del ácido que le va a venir a través de la acción de las glándulas de Brunner. ¿Qué hace la glándula de Brunner? Preparan un paquete de un moco tipo sábila relleno de bicarbonato. Esa es su función, para proteger el efecto ácido que viene del quimo. Entonces, la secreción del moco por la glándula de Brunner en el duodeno secreta un muco o un moco en respuesta a los estímulos táctiles o irritantes de la mucosa duodenal. Estimulación vagal, parasimpático, cuando estimula la secreción del ácido gástrico. Cuando el ácido y el reflejo vagal, la acidez, ¿sí? Esos son estímulos al Brunner, ese cholo, libera, neutraliza con una sustancia alcalina, porque si se nos viene el ácido nos quema la tripa. Esos elementos son los que anticipan a su liberación. La hormona gastrointestinal, la secretina, favorece la función del Brunner. La función del intestino delgado, entonces en este caso de la glándula de Brunner, su función es contenido de bicarbonato y neutraliza la acidez del ácido clorhídrico que viene del estómago. ¿Estamos? Pues no olviden, inmediatamente se pasea el contenido al duodeno y en la ampolla de Vater llegan 2 conductos, la bilis, el jugo pancreático, y el propio jugo biliar del duodeno. Las glándulas de Brunner son glándulas, elementos especiales que van a formar sustancias alcalinas para inhibir el efecto irritativo del ácido del estómago. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Esa es la idea de fondo. El estímulo simpático, ¿qué hace el simpático? Inhibe la secreción de la glándula de Brunner. Produce úlcera péptica duodenal. Ahora, en la secreción del jugo, no confundan, por eso quiero que quede claro. La glándula de Brunner, ¿cuál es su función de la glándula de Brunner? Evitar que el efecto del quimo ácido perfore a las tripas. ¿Estamos? ¿Y qué hace Brunner? Forma un moco rico ¿en qué? En bicarbonato, que es una sustancia alcalina que neutraliza la acidez.
de protección de acción del ácido contra las paredes del intestino. Ahora vamos a hablar del jugo digestivo. El jugo digestivo ya no tiene que ver con la protección de la pared, sino que participa en ¿qué? En la digestión. Entonces, la secreción del jugo digestivo intestinal se llaman las cristas de Leverkuhn. Las criptas de Leverkuhn son estas sustancias anatómicas que van a formar un jugo que produce aproximadamente 1800 mililitros al día. Vean su pH, prácticamente alcalino. ¿Se acuerdan? De 1 a 7, ácido, de 7 a 14, alcalino. 7.5 ya está rayando para alcalinidad, 8 es alcalino. ¿Ven? El jugo intestinal, el jugo pancreático, el jugo biliar. ¿Cuál es su pH? Alcalino. ¿Por qué? Porque estabilizan y neutralizan al ácido del estómago. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, la secreción de este jugo sirve como vehículo de transporte de los nutrientes del timo. Las células caliciformes, por eso que tenían que estar viendo en las criptas de la pared del estómago, si no ya lo leyeron, el moco protector de la mucosa intestinal. Los enterocitos, enterotripa, intestino, citocélula, las células que forman el intestino. Los enterocitos de la cripta secretan agua y electrolitos. La secreción activa del cloro y bicarbonato, el arrastre iónico de sodio y la ósmosis del agua. Entre los enterocitos de las vellosidades, donde se absorbe, ¿no es cierto? El intestino delgado se absorben los nutrientes, se reabsorbe agua, electrolitos y nutrientes. Ahora, el jugo digestivo va a tener enzimas. Y las enzimas van a tener que actuar sobre los carbohidratos, sobre las proteínas y sobre las grasas. ¿Estamos? El jugo intestinal tiene enzimas que van a participar sobre carbohidratos, proteínas y grasas. El jugo pancreático tiene enzimas también que van a actuar sobre carbohidratos, proteínas y grasas. Y el jugo biliar, él solamente actúa sobre las grasas, no actúa sobre carbohidratos y proteínas, sino que le llamo jugo para que se ubique. Porque nos van a preguntar cómo se llaman las enzimas que digieren a las grasas procedentes del páncreas. ¿Cómo se llaman las enzimas del jugo digestivo o del duodeno que participa sobre los carbohidratos o proteínas? Por eso de ahí tienen que ser, en el libro hay una tabla, es una matriz de doble entrada, y ahí está bien separadito, ¿ah? Enzimas digestivas del jugo digestivo, por eso les dije para que no se mareen. ¿Cuántos jugos vamos a ver en el modelo? Jugo digestivo, jugo pancreático y jugo biliar. ¿Qué estamos estudiando? El jugo digestivo o entérico. ¿Dónde se forma? En las criptas de Leverkuhn. ¿Cuánto se forma diariamente? 1800 mililitros. ¿Cuál es el pH del jugo digestivo? De 7.5 a 8 de pH. ¿Qué enzimas tiene? La pectinasa viene de péptido. Péptido es proteína. Las pectinasas, todo lo que viene en asas, son las enzimas. Van a fraccionar a los péptidos en aminoácidos. ¿No es cierto? Las proteínas se convierten en ¿qué? En los péptidos o las cadenas polipeptídicas. Y las cadenas polipeptídicas lo van dividiendo en aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos son? Muy bien, 22. ¿Cómo se dividen? En esenciales y no esenciales. ¿Por qué se llaman esenciales? ¿Por qué se llaman esenciales? Porque el cuerpo no lo realiza, no lo sintetiza, por eso hay que buscarlos. ¿Cuántos son? 9. ¿Cuáles son? Eso es lo que se le pregunta en el fisio 1. Muy bien. Entonces las pectinasas, la sacarasa, maltasa, isomaltasa y lactasa, lo dividen en disacáridos, en monosacáridos, ¿no es cierto? No olviden, chicos, por ejemplo, que en los carbohidratos
rapidito. Los carbohidratos son sustancias complejas. El carbohidrato. Y el carbohidrato se divide en ¿qué? En almidones. ¿Y los almidones en qué se dividen? En polisacáridos. Y los polisacáridos se dividen en disacáridos. Y los disacáridos se convierten en monosacáridos. Y los monosacáridos por excelencia, ¿cuáles son? La glucosa, la fructosa y la galactosa. Todas ellas se van a mezclar con ¿qué? Con la glucosa. Glucosa más glucosa, maltosa. Fructosa más glucosa, sacarosa. Y galactosa más glucosa, lactosa. La sacarasa actúa sobre la sacarosa y la divide en glucosa más fructosa. La maltasa actúa sobre la lactosa y divide en glucosa más glucosa. Y la lactasa actúa sobre la lactosa y la divide en glucosa más lactosa. Bueno, en la lipasa intestinal, las grasas neutras en glicerol y ácidos grasos. Ahora, ¿cómo se dividen las grasas? ¿Cómo se dividen las grasas? Rápidamente, las grasas, chicos, las grasas se dividen en los ésteres, que es el triglicérido. Y el triglicérido se divide en ¿qué? En el grupo glicerol, ¿no es cierto? Y en los ácidos grasos. Es un grupo glicerol y 3 ácidos grasos, se llama triglicérido. La lipasa, la grasa, los ésteres de colesterol, el triglicérido. Y este se divide en glicerol y ácidos grasos. ¿Cuáles son los ácidos grasos en cadena corta? ¿De cadena intermedia? Carajo, porque cuando llega ya a fisiopato, te voy a comentar, pero... Entonces, ¿cuál es la función del intestino? Absorber los nutrientes al torrente sanguíneo. ¿A qué parte del torrente sanguíneo llegan los nutrientes? Al capilar venoso. Muy bien, secreción en el colon. En el colon también están las criptas del Lieberkühn, ¿cierto? Las criptas del Lieberkühn. ¿Qué hacían las criptas del Lieberkühn en el intestino delgado? ¿Formaban qué? El jugo digestivo. ¿Quién protegía las paredes? Las glándulas de Brunner. Acá, las criptas del Lieberkühn ¿van a liberar el jugo digestivo? No, porque ¿cuál es la función del colon? Reabsorber agua, reabsorber electrolitos y formar, almacenar y excretar las heces. Por eso él no va a formar sustancia digestiva. En cambio, las criptas del Lieberkühn, que en el intestino delgado forma jugo de digestión, en el colon que hace, no tiene vellosidades ni enzimas digestivas. Secreta moco con contenido moderado de bicarbonato, regulado por la inervación local de la mucosa, que es el plexo de Meissner. ¿Cuál es su función? La secreción y el flujo local. ¿Recuerdan? Bueno. ¿Quién estimula los parasimpáticos? En el colon, en el lado izquierdo, eran los pénicos. ¿Cuáles son los pénicos? S2, S4. ¿No es cierto? Es el saco. Estimula la producción de moco y peritativo del colon izquierdo. Su
función del colon, ¿cuál es? Proteger la pared colónica de las escoriaciones o úlceras, mantiene unida la materia fecal, protección de las bacterias fecales y permanece la alcalinidad en pH de 8 para proteger por acción de los ácidos fecales. ¿Entendieron? Ahora sí vamos a ver la digestión, absorción del tubo digestivo. La digestión de los carbohidratos. Luego vamos a ver la digestión de las proteínas y luego vemos la digestión de las grasas. Vamos a ver la digestión solamente de los carbohidratos, pero en los distintos segmentos. Por ejemplo, digestión de los carbohidratos. En la boca se digieren los carbohidratos, sí. Por acción de la saliva aparece la enzima que se llama tialina. La tialina hidroliza al almidón. ¿Se acuerdan? Carbohidratos, almidones, polisacáridos, disacáridos y monosacáridos. Los almidones van a hidrolizar al almidón ¿en cuánto? En 5%. ¿En qué contenido lo deja? En maltosa. En el estómago, después de los carbohidratos se digieren en la boca y luego vienen al estómago. ¿Cuánto de carbohidratos se digieren en la boca? 5%. ¿Cuánto me falta? 95%. En el estómago prosigue la hidrólisis del almidón por acción de la tialina y logra digerir el estómago hasta el 40%. 45 que se había digerido en la boca, 45. ¿Cuánto me falta? 55. ¿Dónde se va a digerir? En el duodeno. Lleven esa cuenta, chicos, lleven cuenta. No te dan un número por así, sino para que vayan viendo en los segmentos cuántos y cuáles porcentajes de carbohidratos, proteínas o grasas se van digiriendo. En el intestino delgado, ya está mal decir, ¿dónde se da la digestión en el intestino delgado? ¿En qué segmento? En el duodeno. La hidrólisis del 100%. ¿Cuánto faltaba? 55. 5 en la boca, 40 en el estómago y 55% en el duodeno. La secreción del páncreas, el jugo pancreático, ¿participa en la digestión de las grasas? Sí. ¿A qué nivel? Del intestino delgado, porque ahí el Wilson desemboca en la ampolla de Batters. Nada. Si me ponen una pregunta, el jugo pancreático se mezcla en el interior del estómago. Y ustedes dicen, a ver cómo llegaba al estómago, no tiene que ver nada, ¿cierto? ¿Están siguiendo? La secreción pancreática, la tialina, quimo se reduce a maltosas y glucosa. Enzima digestiva de los enterocitos. ¿De quién estamos hablando? Este es el jugo pancreático. Si digo enterocito, ¿de quién estoy hablando? Del jugo digestivo duodenal. Entonces, el duodeno es el que me da la sacarasa, la maltasa y la lactasa que vimos acá. Esta es típica pregunta. La famosa sacarasa, maltasa, lactasa, ¿qué jugo los proporciona? El jugo intestinal, el enterocito. Entonces, esa sacarasa, maltasa y lactasa actúa sobre la lactosa más glucosa. Sacarosa, fructosa más glucosa. Maltosa, glucosa más glucosa. ¿Quedó? Digestión de las proteínas. ¿Dónde empieza la digestión de las proteínas? En sentido contrario, hago la pregunta. ¿Las proteínas se digieren en la boca? No. No pasan por efecto de boca. ¿Dónde empieza la digestión de las proteínas? En el estómago. El estómago actúa la pepsina. Esta es un simógeno, ¿no? Es el pepsinógeno. El pepsinógeno es una proteína nativa. Para que se active ese pepsinógeno, actúa sobre un medio muy recontraácido. Por eso es que cuando a veces los abuelitos, los viejitos, doctor, vengo por mi omeprazol. Y ahora es moda, los viejitos todos los días se meten su pepazo. Chicos, el omeprazol se toma máximo 14 días, se suspende. Es un inhibidor de bomba, regula la producción de ácido. Y los viejitos están desdentados, no mastican. 2, se meten su pepazo de omeprazol. ¿Va a haber ácido en el estómago? No fuimos al otro extremo. Clorhydria, sí, ácido. Imagínate una fuente de pescado
sin limón, nunca se va a cocinar. Si le echo el ácido, se zancocha y me favorece la digestión, ¿cierto? Entonces más o menos ocurre eso. Cuando inhibimos el ácido, no se activa el pepsinógeno. Y por lo tanto los viejitos, cada vez que uno come, sobre todo carne roja, que es más pesada de digerir, porque la carne roja y la carne blanca, la blanca es de ave o de pescado, son más digeribles. En cambio la carne de res, de chancho es más bravita. Muy bien, entonces este pepsinógeno se activa en un medio muy ácido de 2 a 3. Hidroliza proteínas y colágeno formando proteosas, pectonas, polipéptidos. ¿Cuánto digiere en el estómago? 20% de la proteína. ¿Cuánto me falta? 80. ¿Y dónde está? En el intestino delgado, en el duodeno yeyuno. Las proteínas no logran digerirse porque empiezan, recuerden, en el estómago. El 20% en el estómago, falta digerir 80%. Se va a digerir en el segmento duodeno yeyuno. ¿Ya? La secreción del páncreas, el jugo pancreático me va a liberar enzimas que actúan sobre las proteínas. En el cuadro anterior vimos sobre carbohidratos. ¿Cuáles son? La tripsina, la quimiotripsina, carboxipolipeptidasas y las elastasas. Transforman los aminoácidos o de acá para acá. Tripéptidos, dipéptidos, aminoácidos. ¿Sí? La digestión es tripéptidos, dipéptidos, aminoácidos. En el intestino delgado, en los enterocitos, ¿en qué segmento estoy? En el duodeno. ¿Quién va a participar en la digestión de la proteína? El jugo intestinal. Entonces, el intestino delgado del enterocito va a liberar a la aminopolipeptidasa, a las dipeptidasas intracelulares. Transforma todo en aminoácidos. Solo los aminoácidos se absorben a la vena porta. Y hemos dicho, la absorción. ¿Qué es absorción? Es el paso del contenido de la luz del intestino a los vasos sanguíneos venosos o a la circulación portal. ¿Cuánto de aminoácidos se absorben? De 50 a 100 gramos al día. La digestión de las grasas. La digestión de las grasas. En la boca empieza la digestión de las grasas a través de la lipasa. Lipasa viene de lípido, lípido es grasa. Lipasa son enzimas que actúan sobre las grasas. Digieren a los triglicéridos en el 10%. El estómago, la lipasa gástrica digiere el triglicérido en 5%. ¿Cuánto van? 15. ¿Cuánto falta? 85%. En el intestino delgado, en el duodeno yeyuno, se da el resto de la digestión de las grasas. La bilis, emulsión de la grasa. La emulsión significa el agua y el aceite nunca se mezclan. Y los emulsificantes son aquellas sustancias que permiten por milésima de segundo que se unan. Y en ese proceso las enzimas se clavan y actúan para digerir. De lo contrario, en un medio muy grasoso no va a haber digestión. Tiene que haber un emulsificante para que haya digestión de las grasas. ¿Quién lo hace en el cuerpo humano? La bilis. Lean el efecto emulsificador de la bilis para que entiendan mejor. Muy bien. La bilis, emulsión de las grasas, sale biliares y lecitina, que son fosfolípidos. La lipasa pancreática digiere en 1 minuto todos los triglicéridos. Y la lipasa intestinal ya no es tan necesaria. ¿Quiénes juegan los roles protagónicos de la digestión de las grasas? Fundamentalmente la bilis y el jugo pancreático. El jugo intestinal ya casi no participa. Ahora, habíamos dicho de que en la absorción intestinal, ¿qué elementos se absorbían? Los carbohidratos y las proteínas. Las grasas no se absorbían porque eran moléculas muy grandes que pasaban directamente a los vasos, a los vasos de los vasos linfáticos. Vean acá. Los ácidos grasos de cadena corta y de cadena intermedia atraviesan la membrana apical de un enterocito sin ninguna ayuda especial. Los transportan a la circulación portal. Las grasas, habíamos dicho,
Las grasas, ¿hasta dónde se dividen? En ácido graso y glicerol, los ácidos grasos. Ahora, los ácidos grasos son de cadena corta, de cadena mediana y de cadena larga. Los ácidos grasos de cadena corta y mediana sí se absorben en el intestino. Los de cadena gruesa o larga, ellos no. ¿Quiénes son las grasas de cadena larga? Los kilomicrones. Y estos kilomicrones son las micelas mezcladas. Esas van directamente a los vasos linfáticos. Y de los vasos linfáticos drenan ya a la circulación vascular completa. ¿Dónde el sistema linfático dónde drena? En el vaso sanguíneo, ¿para qué nivel? Ya la dejo ahí, porque esa la voy a poner pregunta. A ver si sale. Bien, la forma de micela núcleo de esterol transporta los triglicéridos, que son moléculas de 3 a 6 nanómetros de diámetro, 20 a 40 moléculas de sales biliares, estables en un medio acuoso. Las lipasas son hidrosolubles. La absorción de los ácidos grasos de cadena corta e intermedia pasan directamente a la circulación portal, porque son cadenas chiquitas. La cadena de corta intermedia. En cambio, la absorción de los de cadena larga, la absorción de los monoglicéridos ácidos de cadena larga, el colesterol, las isolectinas, los kilomicrones pasan directamente a los vasos linfáticos quelíferos y ellos absorben más de 100 gramos de grasa al día. Absorción de los iones de agua. Vayan haciendo ese repaso. Carbohidratos por segmentos, proteínas por segmentos. ¿Cuál es la más importante? ¿Dónde empieza la absorción de las proteínas? Absorción de iones y agua en el intestino. El agua, ¿sí? En el agua que ingerimos, en el agua de los alimentos, en el agua de la liberación del jugo pancreático, de la bilis, todo suma aproximadamente de 7 a 8 litros al día, el 80%. Se absorbe por difusión pasiva, ósmosis, y depende de la osmolaridad del quimo. Los iones que se absorben aproximadamente en el intestino son de 50 a 100 gramos diarios. El sodio absorbe de 25 a 35 gramos al día por un transporte activo, dependiente de gasto de energía, de ATP. Si tiene que entrar una enzima para que rompa, se llama la ATP, ASA, la bomba del sodio y potasio. El cloro arrastrado pasivamente con el sodio intercambiado con el bicarbonato. La aldosterona, deshidratados, en los deshidratados activa la reabsorción del agua y electrolitos. El calcio, la hormona paratiroidea y la vitamina D estimulan la absorción en la vellosidad. El hierro absorbe en el duodeno por acción de la apotraferrina. ¿Dónde se absorbe el hierro? Lo vimos en cardio. ¿Dónde? En el duodeno. ¿Bajo qué forma? Férrica, no ferrosa. Potasio, magnesio y fosfato transportan activo de la glucosa. El bicarbonato, absorción activa a nivel del duodeno y yeyuno, similar a la nefrona, ¿se acuerdan? Porque el bicarbonato no se absorbe como bicarbonato. Primero en la luz se junta el CO2 con el agua por acción de la anhidrasa carbónica y forman el ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en el hidrogenio y en el bicarbonato, que con el cloro, ¿no es cierto?, pasa al sal. Ahora sí, vamos a ver absorción y agua y iones en el colon. Porque no le van a preguntar, ¿hay absorción digestiva de aminoácidos, grasas y carbohidratos en el colon? No, el colon ya no absorbe nada de eso. Solamente, ¿qué hace el colon? ¿Cuál es la función del colon? Absorbe agua y electrolitos, forma, almacena y excreta, es nada más. La primera mitad, el ascendente transverso, absorbe agua y electrolitos. Y la segunda mitad del centro sigmoide rectiliano almacena, forma, almacena y excreta heces. Entonces, en el colon derecho se absorbe de 5 a 8 litros de agua al día. Pasan 1500 del quimo, se reabsorbe
para formar heces sólidas y más o menos no tan sólidas, ¿no es cierto? Porque tienen una cantidad de agua de 100 mililitros. Los iones de sodio y cloro se eliminan en las heces aproximadamente de 1 a 5 miliequivalentes por deposición. La absorción de iones contra gradiente y mayor absorción que el intestino delgado. Acción de la aldosterona similar al intestino delgado y a la nefrona. ¿Cuál es la acción de la aldosterona? ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe al sodio y excreta al potasio. Y como el sodio es el cometa, tiene su cola, arrastra al agua. ¿Es mecanismo? En un cuadro de diarrea se eliminan hasta 10 litros de agua más cloruro de sodio, pérdida de agua y electrolitos en el cuadro de diarrea agudo. En el cólera, ya lo van a ver, una persona podía hacer la explosión hasta 20 litros. Literalmente en tu peca tú lo veías descifrarse. En el 94 hubo una crisis mundial, una pandemia. Los campos azules de la ONU vinieron al Perú a cuidarnos porque decían que estos cholos se van a morir. Y de toda Latinoamérica, los que menos muertes tuvieron fue Perú. Y Perú le mandó un mensaje al mundo, las bolsitas salvadoras. Nosotros controlamos esto. Fueron exactamente los pediatras. Eran clínicos, si ellos no tenían máquinas. Al tanteo, al examen, sacaron una fórmula y la llevaron al mundo. La bolsita salvadora la presentó el doctor Uriel García. Muy bien. Secreción biliar y pancreática. ¿Dónde se forma la bilis? ¿Dónde se forma la bilis? ¿Dónde? ¿Dónde se forma la bilis? ¿Ah? ¿La vesícula? Ah, ¿dónde se forma la bilis? A menos mal que algún mismo clase. El hepatocito, chico, el hepatocito. Secreción de la bilis, secreción biliar y pancreática. El hígado forma la bilis, el hepatocito. Bilis se secreta aproximadamente de 600 a 1000 mililitros de bilis al día. Las bilis tienen ácidos biliares y esos ácidos biliares son sales biliares sintetizados en el hepatocito. ¿Cuál es el precursor que forma la bilis? Podemos entender, por ejemplo, el elemento fundamental, una tortilla sin huevos, no hay tortilla, ¿cierto? La bilis sin colesterol, no hay bilis. Por eso no hay que satanizar al colesterol. Todo el mundo está malo, no. El colesterol forma hormonas y bilis. Los ácidos, el cólico, el desoxicólico y la glicina y la taurina, que son aminoácidos. Forman ácidos biliares, el gluco y taurocólico conjugados. Emulsión de las grasas y excreta los desechos. En la bilirrubina encontramos la hemoglobina y el colesterol. ¿Se acuerdan cuando los glóbulos rojos se llegaba al vaso y se rompía? Se liberaba la hemoglobina. La globina es una proteína, regresa a la médula a formar más sangre y la globina se reduce en biliverdina. La biliverdina se oxida en bilirrubina. Y luego, ¿qué pasaba? Venía un transportador que se llama albúmina, lo chapaba y lo llevaba al hígado, al hepatocito. ¿Quién lo recibía? Las proteínas, las ligandinas X y Y. ¿Y qué hacían? Lo llevaban al sacro retículo endoplástico. ¿Y qué hacían? La conjugación. Se convertía la bilirrubina indirecta en directa. Y luego era liberada a los canalículos lo traen ¿a dónde? Al conducto biliar común que se une con el cítrico, llega al colédoco y pasa, y el resto ya conoce. ¿Ves? Ya tiene una vuelta al mundo y no se han enterado. Bilis hepática se produce en los hepatocitos. La bilis, chicos, la vesícula es un almacenamiento, nada más. ¿Dónde se produce la bilis? En el hepatocito, en el hígado. Entonces vamos a hablar de una bilis hepática y una bilis de vesícula. No es que va a haber almacenamiento, va a haber mucho almacenamiento. Hablamos de una bilis hepática producida por los hepatocitos
¿Y qué es la bilis vesicular? La almacenada. Las dos bilis se producen en el hígado, uno que está en el hígado y el otro está en forma de almacenamiento en la vesícula biliar. La vesícula biliar concentra la bilis 5 a 20 veces más que la bilis hepática. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Almacena de 30 a 60 mililitros en 12 horas hasta 450 y absorbe sodio, cloro, sales biliares, colesterol y bilirrubina. Este es el conducto hepático común, este es el conducto cístico. Forman al conducto colédoco, que drena ¿dónde? En el esfínter de Oddi, en la ampolla de Vater, en la segunda porción de aquí les va a venir esto, que la teoría de acá, rápidamente, la sustancia, las sales biliares, la bilirrubina, el colesterol y el bicarbonato. Bilis del hígado y la bilis de la vesícula. ¿Quién tiene más sales? La vesicular. Concentra 5 veces más que la bilis del hígado. El colesterol tiene la vesícula 5 veces más de colesterol. Y el bicarbonato tiene 3 veces más la bilis vesicular que la biliar. En la secreción pancreática o jugo pancreático, enzimas proteicas que activan a la luz del duodeno. La tripsina, la quimiotripsina degradan péptidos, proteínas. La carboxipeptidasa degrada hasta aminoácidos. Estas son las 3 enzimas del jugo digestivo que actúan sobre las proteínas. El factor inhibidor de la tripsina inhibe la activación de tripsina para evitar digerir al páncreas. Por eso que cuando a veces viene y una piedra, un cálculo se enclava en la ampolla de Vater, el Wilson viene y como no pasa, se genera un reflujo retrógrado, se regresa al páncreas. Y en el camino, este factor se acaba y se activa la tripsina. Y esta enzima literalmente se come al páncreas y la enfermedad se llama pancreatitis aguda. ¿Por activación de qué? De la tripsina. ¿Quién se come en el caso de pancreatitis? La tripsina. Se produce en el páncreas, pero está inactiva. Está inactiva. Y cuando este factor se inhibe, se activa nuevamente y se degrada. Enzima de carbohidratos, la amilasa pancreática degrada almidones y glucógeno, hasta disacáridos y trisacáridos. No digiere la celulosa. La celulosa es el único nutriente que no se digiere. Celulosa llamada también fibra. Come lechuga, bota lechuga. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Dentro del intestino están las bacterias, la flora intestinal. ¿Cierto? Ahí van a ver virus, bacterias, hongos, pero lo que predomina son bacterias. Imagínense que cada bacteria fuera un carnerito. Y la dieta que nosotros le damos, la celulosa, la fibra, y esa fibra alimenta a esas bacterias, son carneritos. Y cuando esos carneritos hacen su caca, ¿cómo se llama? Vitamina K. Y eso es lo que nosotros utilizamos. ¿Saben cuántas células tiene el cuerpo humano? 38 billones. 1 millón de millones es 1 billón. 2.000 millones, 3.000 millones, 4.000 millones, 200.000 millones, 400.000 millones, 800.000 millones, 990.000 millones. 1 millón de millones es 1 billón. El cuerpo humano tiene 38 billones de células. ¿Cuántos microbios hay en el colon intestinal? 100 billones de células. 100 billones de células. Recuerden. Y esa célula, cuando usamos mucho antibiótico, lo barremos y se producen trastornos de la digestión. Se llama probióticos cuando comemos bacterias. Literalmente de 4 o 6. La enterogermina tira 4 millones de bacterias, lactobacillus, y llegan a poblar. Se llama probiótico. Y el prebiótico es la comidita, el yogur, alimenta ese tipo de bacterias. Secreción pancreática de bicarbonato. Secreta bicarbonato en páncreas, neutraliza la acidez del ácido clorhídrico en el estómago. Ya dijimos, ¿cuál es el pH del tubo gástrico? Perdón, del
El jugo pancreático y biliar, alcalino. Se forma bicarbonato a partir del mecanismo del agua por acción de KIR, de la anhidrasa carbónica, CO2 más agua, ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en hidrógeno y bicarbonato. Eso ya lo sabemos a la saciedad, chicos, ¿sabes? Y eso mismo se les ha preguntado. Bueno, hasta aquí hemos dado por terminado. Muchas gracias por su